Dios les bendiga. Saludos a todos los hermanos. Hoy vamos a ver Cristo el Rey. Este es el tema a tratar hoy. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 encontramos el texto que dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aunque Cristo nació en una familia humilde y comenzó su vida como carpintero, el profeta Isaías nos habla algo especial sobre su nacimiento. Este bebé tan pequeño no solo iba a ser adorado por los pastores, como hemos aprendido cada Navidad o los magos, sino que también iba a llevar el reino de Dios sobre sus hombros y será aclamado como príncipe de paz. En este tema veremos lo que la Biblia dice sobre Jesús, el rey que viene. Lucas capítulo 1, 31 al 33 nos habla sobre el futuro de su hijo Jesús. Para tal efecto, déjate leo desde el 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Al hablar del trono de David su padre, es una profecía de Jesucristo. Un descendiente del rey David iba a reinar sobre la casa de Israel. La historia nos dice que Jesús vino a presentarse como el rey prometido a Israel, pero en lugar de ser aclamado fue rechazado y crucificado. Esto no quiere decir que las profecías sobre él no se hayan cumplido. Solo tendríamos que esperar un poco más. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Este texto nos va a hablar en el tiempo en el cual Jesús visitó a Israel en su nacimiento. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino como siervo humilde, y la máxima expresión de esto fue su muerte en la cruz. ¿Pero termina ahí la historia? Claro que no, hay más. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Sigue diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aunque fue rechazado en el pasado, vemos cómo será recibido en el futuro, cómo es exaltado en nuestro presente para algunos. Ante él se doblará toda rodilla. Todos reconocerán su grandeza, su majestad, que él es el Rey de reyes y Señor de señores. También es momento de pensar si realmente en este presente vivimos reconociendo todos que Jesús es el Señor y que es el Rey de Reyes. Vivimos en un mundo que está en guerra contra Cristo, contra sus leyes, sus mandamientos, sus enseñanzas. Muchos lo rechazan de plano, mientras otros que profesan que Jesús es su Señor, pero sus vidas reflejan otra realidad. Esto es grave. Vamos a ver el reino de Dios. Aunque Jesús habla mucho sobre el reino de Dios, no se ve un reino visible. Hoy Cristo reina en nuestros corazones, de aquellos que le confiesan como su Salvador,
Él es su Señor, su Rey, y tenemos que pensar cuál es la prueba que demuestra que uno se ha sometido al reino de Cristo, que su vida está sometida a Él. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros le llamamos Rey, y es porque posiblemente, o más bien deberíamos estar sujetos. No podemos decir que Cristo es nuestro Rey si no estamos sujetos a Él, si no nos humillamos, si no le obedecemos. Hay un canto que dice, me llamas Señor y no me obedeces. Es de ponernos a pensar si realmente para nosotros Jesucristo es nuestro Rey. También nos habla la Escritura que el reino de Dios se compara a una semilla. Mateo capítulo 13, 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aunque la más pequeña de las semillas crece y viene a ser la más grande de las hortalizas. Para muchos hoy, ser seguidor de Jesucristo es de poca importancia. Prefieren buscar la aclamación de amigos, las comodidades, pero con el tiempo verán que lo más importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve, lo que es de la fe de Jesús. Así es, el que se une a Cristo está en algo que aparentemente hoy lo ves como algo muy pequeño, pero se está extendiendo, está creciendo y es algo grande. Estás en el equipo ganador. También tenemos otra parábola que nos refleja el reino de Dios. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que hallando una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso lo encontramos en el versículo 45 y 46 de Mateo 13. Esta parábola nos enseña y nos presenta que la salvación es algo tan grande, tan precioso como una perla preciosa que está escondida a la vista de todos. Pero cuando alguien alcanza a ver que la salvación es Cristo Jesús, no duda en dejar todo lo que tiene, todo lo de gran valor que pueda haber en su vida para acercarse y tener esa salvación consigo. Por eso encontramos en la Escritura, allí en Juan capítulo 3, a un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ser parte del reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Esa es la respuesta de Jesús ante el interés que tenía Nicodemo de entrar en esa salvación, de ser parte del Señor Jesucristo. Así es que el nacimiento espiritual ocurre cuando alguien recibe a Cristo por fe como su Salvador y se convierte en hijo de Dios. Vamos a Mateo capítulo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto a nuestro deber como ciudadanos del reino de Dios? Nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es esto? Es someterte a Cristo como tu rey, obedecer lo que la Escritura te está enseñando. Él debe ser primero en tu vida, por encima de cualquier cosa. Podrías tú decirme, pero tengo también necesidad
de otras cosas. Pues sí, y la Escritura da la promesa y nos dice que si tú estás buscando las cosas de Dios, te estás esforzando en seguir al Señor Jesucristo, aún esas cosas van a ser añadidas, vas a ser bendecido, se van a abrir esas puertas. De alguna manera Dios va a contestar esas necesidades que tú tienes, va a abrir ese camino y vas a ver que las cosas van a ser mejor. ¿Por qué? Porque tú estás buscando el reino de Dios y es una promesa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Busca y haz. Busca y compórtate bien. Busca y afiánzate del Señor, mostrándole a este mundo que eres su hijo. No nada más digas, soy cristiano. Vive como cristiano. Y entonces vas a ver cómo las cosas se van a ir abriendo a tu camino para tu bendición, para la bendición de tu familia, para la bendición de tus hijos, para la bendición en el trabajo donde estás, lo que hagas, todo te saldrá bien, porque esa es la promesa de Dios. Entonces no dudes en entregar tu vida al Señor. Pregúntate, ¿pertenezco al reino de Dios? ¿Soy ciudadano? Si no pertenezco al reino de Dios, ¿qué debo de hacer? Ya lo vimos, hay que nacer de nuevo, confesar a Jesús como Salvador. ¿Estoy viviendo como un ciudadano fiel o me cuesta ser fiel? ¿Quién manda en mi vida? ¿Jesús con su palabra o yo mando en mi vida con mis propios deseos? Si tú deseas realmente vivir de acorde a lo que está siendo enseñado hoy, no pierdes nada en probar, más bien ganas en acercarte al Señor y decirle, confesarle que Él es tu Señor, pero también vivir demostrando a este mundo, a tu propia vida, que Él es tu Señor. Vamos a orar. Oh mi Rey Jesús, te reconozco como mi Creador y Supremo sobre toda creación. Me humillo ante tu poder y majestad. Te invito al trono de mi vida. Controla mi mente para que aprenda a pensar como tú y mis pies te sigan. Pido que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados. Me siento presionado por el mundo que quiere amoldarme a sus costumbres. Ayúdame a resistir la tentación de seguir a otros como si fueran mi rey, o a declararme yo como el propio sustentador de mi vida. Perdóname si esto ha sido así. Tú eres mi esperanza en mi presente y tú eres mi esperanza en mi futuro. Tú eres mi Señor por toda la eternidad.